Allá que parece que les hizo gracia el examen. ¿Alguna pregunta? Sí, ustedes. ¿Dudas, consultas? Parece que fue un chiste el examen. ¿Tienen alguna consulta? Bien. Bien, recuerden que usted está estudiando una carrera C. La carrera C. Una carrera donde hay consecuencias de los errores. Y los errores producen consecuencias en esta carrera que son severas, que son graves. Por ahora un error suyo no pasa de una baja calificación. Sin embargo, en la ingeniería un error del 10% puede significar la vida o la muerte de mucha gente. ¿Usted entiende eso? Y usted sabe que esa es la responsabilidad que usted va a tener sobre sus hombros. Un error del 10% en ingeniería puede causar la vida o la muerte de un pocotón de gente. Un 10% de error aquí es 90 y usted está más feliz que cualquiera. Pero el día de mañana ese 10% se puede traducir en consecuencias fatales para la gente. ¿Cómo se llama su carrera? ¿Ingeniería qué? ¿Para el servicio de quién? De los civiles. ¿Quiénes son los civiles? Toda la sociedad. Entonces, lo que usted haga, bien o mal, va a beneficiar o a perjudicar a sus semejantes. Tómese eso con seriedad y aplíquese. Aplíquese. Claro que significa aplicarse. Aplíquese. Ese es todo el mensaje que hay para ustedes el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de análisis plástico. Vamos a listar una serie de asunciones que debemos aplicar en el cálculo de la capacidad plástica. Cuando nos referimos a la capacidad plástica de un sistema estructural, nos estamos refiriendo a el momento plástico, que aquí por definición ya vimos que es el producto del esfuerzo de excedencia por el módulo de sección plástica. Entonces, para obtener esta capacidad plástica, ese momento plástico, que lo vamos a utilizar en hormigón 1, hormigón 2, lo vamos a utilizar en puentes, en estructuras metálicas, en todo lo que usted vaya a diseñar de ahora en adelante, debemos considerar primeramente que secciones planas permanecen planas. Esta asunción es válida tanto si el sistema es elástico o inelástico. Y como hemos visto anteriormente, si tenemos una viga en flexión, por aquí viene el eje neutro y aquí tenemos aplicado en un momento una sección que originalmente era plana, es decir, que yo tengo una sección completamente plana en mi viga. Una vez aplicada la flexión va a seguir siendo plana, pero rotada, con una rotación que conocemos como curvatura. Lo que rota la sección transversal es la curvatura. Entonces aquí llegamos a nuestra compatibilidad de deformaciones, en donde cualquier deformación unitaria va a ser el producto de la curvatura por la distancia medida desde el eje neutro, donde obviamente las fibras más alejadas del eje neutro van a estar sometidas
a las mayores deformaciones unitarias y por ende a los mayores esfuerzos. Siguiente consideración o asunción, vamos a trabajar con secciones prismáticas. Secciones prismáticas son aquellas que no cambian en su sección transversal a lo largo del elemento. Es decir, que la sección del elemento se mantiene constante a lo largo de su longitud y con por lo menos un eje de simetría paralelo a la dirección de las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra sección transversal debe ser simétrica, por lo menos con respecto al plano donde las cargas están siendo aplicadas. Ejemplo de ellos, una viga T. Una viga T como esta, que tenga un eje de simetría. Dicho eje de simetría debe coincidir con el plano sobre el cual las cargas están siendo aplicadas. Es decir, que si proyectamos la viga hacia atrás, este sería el plano donde las cargas están siendo aplicadas. Plano de carga. El plano de carga es el plano vertical que coincide con el eje de simetría de la sección transversal. Entonces esta es una sección simplemente simétrica porque solamente tiene un eje de simetría. En el otro sentido no hay simetría, ¿cierto? Entonces el eje del plano de carga debe ser un eje de simetría. Y tendríamos el eje negro. Y cuando la sección es doblemente simétrica, el eje neutro, elástico y plástico coinciden. Sin embargo, cuando tenemos un solo eje de simetría, ellos van a diferir. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a esto. Son despreciables las deformaciones por cortantes, es decir, que las deformaciones por cortantes son tan pequeñas que la mayor deformación que vamos a obtener son las causadas por la flexión. Y no hay inestabilidad de los miembros, es decir, que no hay ningún tipo de pandeo, no hay pandeo local, no hay pandeo lateral torsional. Préstenme una de esas reglas plásticas que ustedes usan. Si hay alguna de 30 centímetros, mejor. Para mostrarles lo que es el pandeo lateral torsional. Esta puede ser o aquella. No, está bien, está bien. Imaginemos que esta viga, vamos a pensar primero que fuera recta. Esta viga, estas reglitas suelen tener una sección transversal trapezoidal. Si la vemos de filo, vamos a ver amplificando un poco. Una sección más o menos como esta, ¿cierto? Ella se proyecta hacia atrás. Si a esta viga nosotros le aplicamos flexión alrededor de este eje, va a suceder que por encima del eje neutro nosotros vamos a tener compresión, ¿cierto? Aquí vamos a tener una zona en compresión. Es decir, si nosotros proyectamos la distribución de los esfuerzos, en las fibras superiores vamos a tener compresión y en las fibras inferiores vamos a tener tensión. ¿Cierto? Esa sería la manera como se va a equilibrar la flexión aplicada. Entonces, en toda esta zona de aquí hay compresión. Pero este es un elemento sumamente delgado en este sentido. Pero como vamos a ver más adelante, cuando nosotros tenemos compresión actuando en el elemento, ocurre un fenómeno que se conoce como pandeo. Si yo fuera, préstame tu otra regla. Vamos a empezar a ver. El pandeo significa una inestabilidad. Si este elemento yo le aplico carga en compresión como si fuera una columna que va a recibir carga de los niveles del edificio de ahí para arriba, si él es muy esbelto, él no va a poder transmitir las cargas de manera efectiva en el eje vertical porque se va a pandear. Esa deformación es una inestabilidad que conocemos como pandeo, y si ustedes observan,
este mismo tipo de deformación es exactamente igual a que si nosotros le aplicáramos flexión, ¿sí o no? Esto es flexión, porque le estoy aplicando momentos a la viga. Esto es pandeo, pero la forma geométrica de la deformación es exactamente igual. Por eso este tipo de pandeo se llama pandeo flexionante. Entonces, ocurre en elementos de sección transversal delgada. Si ahora nosotros tomamos el elemento y le aplicamos flexión, va a ocurrir otro tipo de pandeo. Observe ahora, si yo le aplico flexión, ¿qué va a suceder? Observe la parte superior de la regla que le ocurre. Se pandea pero lateralmente, ¿sí o no? ¿Y qué ocurre con la parte inferior que está en tensión? Rota hacia el otro lado. Es decir que esto trata de pandearse hacia allá, hacia afuera, ¿no? Y en el otro sentido trata de rotar en la otra dirección. Ese tipo de pandeo se llama pandeo lateral torsional. Lo vamos a ver muchísimo en el curso de estructuras metálicas. Usted no va a llegar allá si sigue sacando 40 en los exámenes de eso, téngalo por seguro. Pero los que lleguen allá van a ver lo que es en detalle cómo se diseña para el pandeo lateral torsional. Usted tiene que dominar esto para poder llegar allá, si no, no va a ser posible. Entonces, observe lo que sucede. Yo le aplico flexión a la viga y ella tiende a rotar y a desplazarse lateralmente. Por eso se llama pandeo lateral, porque ocurre un desplazamiento lateral, y torsional porque la sección tiende a rotar. Ahora bien, aquí a la mitad, si esta regla tiene 12 pulgadas, la mitad ¿dónde está? A las 6, ¿no? Entonces, arriostra lateralmente la zona en compresión, y yo voy a tratar ahora de aplicarle flexión nuevamente, pero ahora él está arriostrando, de manera que la longitud del elemento se acorta a la mitad. Bien, ¿qué va a suceder? Yo voy a poder pandearlo, pero va a ser más difícil, ¿sí o no? Va a ser más difícil porque ahora la columna se ha acortado, la zona en compresión se ha acortado, ¿lo ves? Ahora, si fuéramos a arriostar a un tercio, si son 12 pulgadas a un tercio y un tercio, ¿de dónde tendrías que arriostar? 4 y en 4 y en 8, o sea, coloca tus dos manos, una en 4 y otra en 8, ¿ok? Ahora se ha reducido a un tercio, ¿sí o no? Ahora se ha reducido a un tercio. Si yo trato de aplicarle flexión, va a ser más difícil que se pandee, ¿sí o no? Ahora, si esto fuera una losa como las de un puente, ¿ha visto puentes sobre vigas de acero? ¿Ha visto esto? Aquí viene la losa del puente. Por acá vendría la baranda. Esto en el curso de puente usted lo verá. Y por aquí viene la línea central y por aquí irían los camiones, ¿no? Ese sería el flujo del tránsito, ¿no? ¿Lo ven? Esto se diseña de tal manera que aquí se colocan unos conectores de cortante para que al momento de que todos estos elementos están sometidos a flexión, el ala en compresión de la viga está continuamente arriostrada. Yo coloco conectores de cortante por aquí arriba, yo estoy reduciendo la longitud pandeable del elemento, ¿se entiende? Y usted ha visto que en adición a eso se colocan aquí algunos elementos de arriostramiento en este sentido, ¿lo ha visto? Sí. Precisamente eso es lo que está buscando, es arriostrar las zonas y acortar la longitud pandeable del miembro. Entonces, en nuestro caso vamos a considerar, aquí sucedería lo mismo, ¿no? Esta todavía es más flexible, o sea que el pandeo lateral torsional se aprecia mejor, ¿lo ven? Observen cómo el ala en compresión se desplaza lateralmente y el ala en tensión busca para el otro lado. Compresión hacia un lado, tensión hacia el otro. Esa es la rotación del pandeo lateral torsional. Vamos a considerar, gracias, que
no existe tal inestabilidad, es decir, que no se va a presentar pandeo lateral torsional, tampoco se va a presentar pandeo local. El pandeo local ocurre cuando tenemos elementos delgados, como por ejemplo aquí esta viga, si fuera de acero, de placas delgadas, podríamos tener, aquí ustedes saben que toda esta zona estaría en compresión, ¿no? Ante la flexión, aquí tendríamos lo que estoy sombreando en azul, estaría en compresión. Entonces, todo lo que está en compresión de placas delgadas en acero se puede pandear. Recuerde siempre eso, sea viga o sea columna, donde haya compresión de un elemento de acero de paredes delgadas, la propensión al pandeo es alta. Entonces podríamos tener un pandeo que ocurra en una porción de la viga. De la viga esta. Porque tenemos compresión. A este tipo de pandeo se le conoce como pandeo local. Porque está localizado en el ala. Podríamos llamarle pandeo local del ala. Esto sería un pandeo lateral torsional. También se le conoce como pandeo global, para diferenciarlo de este pandeo local. Este curso yo le llamo el curso del pandeo. Este curso yo lo llamo el curso del pandeo porque vamos a ver allí toda clase de pandeo, porque vamos a estar trabajando con elementos de paredes delgadas, elementos de acero de paredes delgadas que en el momento que desarrollen compresión pueden estar susceptibles al pandeo. El pandeo es una inestabilidad. ¿Qué entendemos por inestabilidad? Que es imposible mantener el equilibrio. Esa es la definición de inestabilidad. Un elemento se vuelve inestable cuando ya no es capaz de mantener su condición de equilibrio. Ok, ya esto lo habíamos derivado, lo que era el momento de cedencia, el momento plástico, y para una sección rectangular habíamos derivado esta fórmula del módulo de sección elástica y el módulo de sección plástica. Esto ya lo habíamos hecho. Y lo que era la relación entre ellos, que se conoce como factor de forma. La relación entre los módulos. ¿Y qué decíamos del factor de forma? Que a mayor factor de forma, menos eficiencia de la sección para resistir flexión. Las secciones más eficientes para resistir flexión son aquellas que tienen un bajo factor de forma. Teoremas del análisis plástico. Ya esto es lo último que vamos a ver en teoría, lo demás es aplicaciones prácticas de la parte teórica. Existen tres teoremas para el desarrollo del análisis plástico. Ellos son el teorema del límite inferior, el teorema del límite superior y el teorema de unicidad. Vamos a ver los tres, vamos a ver las condiciones para el análisis plástico y los métodos. Y luego vamos a aplicarlo a distintas situaciones como ejemplo para que ustedes comprendan en la práctica la teoría. ¿Qué dice el teorema del límite inferior? Y ahí hay un texto que voy a desglosarlo de manera gráfica para que sea de mejor entendimiento. El teorema del límite inferior textualmente dice lo siguiente: una carga de colapso, que estamos viendo que lo que vamos a calcular es la carga que produce falla en una estructura. La carga máxima. Toda estructura tiene un punto de falla, no hay estructura invulnerable. No existe estructura que no falle. Punto. Toda estructura tiene un punto de falla. Y usted tiene que saber de qué manera puede fallar su estructura. Eso es fundamental. Toda estructura, si es sometida a su carga de colapso, no le queda otra que fallar. Entonces, vamos a llamarle P de falla a esta carga. Entonces, nos interesa, mediante los teoremas de
del análisis plástico calcular la carga de falla. Ese es nuestro propósito, calcular la carga de falla. De eso se trata. Entonces, el teorema del límite inferior, regresando, una carga de colapso calculada en la base de un diagrama de momento, asumido. Vamos a asumir un diagrama de momento en el cual los momentos no exceden los momentos plásticos. ¿Qué quiere decir eso? Que los momentos en ningún punto pueden exceder la capacidad plástica. Será menor o igual que la carga real de colapso. Gráficamente, ¿eso qué significa? Si yo tengo una escala en la cual estoy determinando mediante cálculos en una estructura cuál es su carga de colapso, si yo aplico el teorema del límite inferior, que me dice que si yo asumo un diagrama de momento con la premisa de que en ningún punto exceda el momento plástico, esa carga de colapso va a ser un límite inferior de la carga real de falla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo calculo una carga de falla aplicando el teorema del límite inferior, esa carga de falla va a ser por lo menos igual o menor que la carga real de falla. Vamos a ponerle aquí P de falla real. Esta sería una carga de falla calculada aplicando los conceptos del teorema del límite inferior. Recapitulando, en el teorema del límite inferior asumimos un diagrama de momento tal que en ningún punto excedemos la capacidad plástica de la estructura. Los teoremas del límite inferior suelen ser, o las soluciones del teorema del límite inferior suelen ser conservadoras. El teorema del límite inferior es un teorema conservador. Por ejemplo, si yo aplico el teorema del límite inferior para calcular la capacidad de falla de una estructura, asumiendo diagramas de momento de tal forma que no exceda la capacidad plástica, y determino que la carga de falla es 1000 toneladas, yo sé que la estructura va a resistir 1000 toneladas o más. ¿Cuánto más? Quizás no sepa. De repente la capacidad de falla de la estructura es 1200. Yo estoy pensando que resiste 1000, pero ella resiste más. Eso es conservador, ¿sí o no? ¿Bien? Eso es conservador. Si yo tengo que hacer un cálculo rápido y digo, bueno, a la estructura se le van a aplicar 1500 toneladas de carga, y yo hago un análisis del teorema del límite inferior, yo tengo que mi carga de falla es 1000, yo sé que ella está del lado conservador porque la capacidad real es mayor que la capacidad que estoy calculando. ¿Comprenden? ¿Okay? Vamos a ver el segundo teorema. Teorema del límite superior. Nuevamente una carga de colapso, porque los teoremas del límite superior e inferior son útiles para calcular la carga de falla de una estructura, calculada en la base de un mecanismo asumido. A diferencia del teorema del límite inferior, ahora vamos a asumir un mecanismo de colapso. Será mayor o igual que la carga real de colapso. Cuando asumimos un mecanismo, para que se forme un mecanismo de colapso, yo debo alcanzar un número de articulaciones plásticas tal que los momentos se igualan a la capacidad plástica. Fíjense la diferencia con el teorema del límite inferior. En el teorema del límite inferior voy a tener capacidad, voy a tener momentos menores que la capacidad. En el teorema del límite superior voy a llegar a formar articulaciones plásticas. Formación de articulaciones plásticas produce un mecanismo de colapso y la carga de falla calculada de esa manera será mayor o igual que la carga real de colapso. Vamos a volver a nuestra
gráfica, si aquí ahora aplicamos soluciones del teorema de límite superior, la diferencia con respecto a las soluciones del teorema de límite inferior está en que se asume un mecanismo de colapso, mecanismo de falla o de colapso es lo mismo, asumido. Cuando hablamos de mecanismo de falla es que tenemos la formación de articulaciones plásticas. Y una carga de falla calculada con el teorema de límite superior nos indica que la estructura puede fallar con una carga menor que la que estoy calculando. O sea, yo estoy pensando que mi estructura tiene una capacidad de 1500 toneladas, pero ella puede fallar con 1200. Eso podría no ser conservador. Y vamos a ponerlo así mismo. Podría no ser conservador. Entonces, una estructura no puede tener 3 cargas de falla. Yo no puedo calcular una carga de falla con el teorema de límite inferior y otra con el teorema de límite superior y pensar que la estructura tiene 2 capacidades de carga distintas, porque ella va a fallar con una sola. ¿Verdad? Ahí es donde entra el teorema de unicidad. Unicidad es la traducción que encontré del término en inglés de uniqueness, que es un poco más entendible. Como que, bueno, por esa traducción de uniqueness, me encontré que el diccionario lo conoce como unicidad, que no suena como tan claro. Lo que quiere decir el teorema de unicidad o uniqueness es que la carga de falla es única. Se entiende mejor en inglés, ¿no? La carga de falla es única, una sola, no pueden ser 3. Y el teorema de unicidad lo que nos dice precisamente es que la carga real de colapso es aquella que tiene la misma solución de límite superior e inferior. Eso quiere decir que en la carga real de colapso yo voy a tener la convergencia de soluciones de teorema de límite superior con teorema de límite inferior. Los métodos que vamos a aplicar utilizan, por un lado, el teorema de límite inferior, el método de equilibrio, que lo vamos a ver a continuación, y el método cinemático, o método de trabajo virtual, utiliza soluciones del teorema de límite superior. Preguntas de aquí. Sí. ¿Esto tiene alguna relación con el factor de seguridad? Luego, en condiciones de diseño, vamos a ver cómo intervienen los factores de seguridad en los análisis. La distancia entre el límite inferior del teorema y la carga de falla es igual a la de la carga de falla. No tienen relación. No guardan relación. Es decir, esto puede estar muy alejado, puede estar muy próximo. Esto es un esquema nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿En qué clase de estructura se utiliza esta? En todas las estructuras donde yo puedo aplicar análisis plástico, son las estructuras que obedecen a estas consideraciones que tenemos aquí. De hecho, el análisis plástico es la base de lo que nosotros utilizamos en diseño de todas las estructuras.
Recuerda que para que esto sea aplicable, yo debo tener comprobada ductilidad. ¿Sí? Comprobada ductilidad, capacidad de deformación para que la estructura pueda tener un comportamiento que se pueda representar con un modelo elástico perfectamente claro. Seguimos. Los tres métodos que vamos a aplicar para desarrollar el cálculo de la capacidad de carga de una estructura, la capacidad de colapso, la carga de falla, son el método paso a paso, el método de equilibrio y el método cinemático. Número 1, método paso a paso. Los que fueron a ver el ensayo de viga en el laboratorio de estructura la vez pasada, vieron este método de manera experimental, porque ahí comenzamos a aplicarle carga a la viga desde cero hasta que se produjo colapso. ¿Recuerdan eso? Es decir que ahí, en un análisis de laboratorio, se hizo un ensayo experimental donde se fue llevando la viga, aplicándole carga desde su condición de comportamiento elástico hasta un comportamiento inelástico de daño y de falla. Fuimos aplicando un historial de carga y fuimos midiendo deformaciones, fuimos midiendo ancho de grietas, fuimos viendo todo lo que estaba pasando. Desde cero hasta que falló. ¿Recuerdan, verdad? Ese mismo procedimiento nosotros también lo podemos hacer analíticamente. Yo puedo hacer un ensayo de capacidad de carga teórico en el papel y lo vamos a hacer. La carga es progresivamente incrementada y el análisis implica cambios en la estructura a medida que se forman las articulaciones planas. Hoy en día, usted lo va a ver en el análisis sísmico de estructuras como método de pushover, que es el método en el que se va empujando sobre la estructura, tal como dice la palabra, pushover. Vamos empujando sobre la estructura hasta que se van formando las articulaciones planas. Es uno de los métodos más empleados hoy en día en el análisis estructural moderno. Usted no va a ver eso en licenciatura. Si continúa estudios superiores, lo va a ver en una maestría, en un doctorado en el área. Esto está fuera del alcance de los cursos de licenciatura, pero desde ya a mí me gusta mencionar hacia dónde van las cosas, para que usted se motive, para que usted se entusiasme. Pero si ha escuchado el término por ahí, sepa que la base del análisis de pushover está justamente en este curso que usted está dando en este nivel. Y vamos a hacer un ejemplo de la aplicación de los tres métodos para que veamos las tres herramientas que aterrizan a la misma respuesta, cómo se implementa. El método de equilibrio y el método de cinemático, a diferencia del método paso a paso, el método paso a paso le va a dar un historial, un gráfico de carga, deformación, desde el inicio hasta el final. Igual que en el laboratorio nosotros podemos tener carga, deformación de una viga, de un marco, de cualquier estructura, analíticamente lo podemos hacer. Entonces podemos saber cuál es el comportamiento punto a punto de este historial de carga desde cero hasta que la estructura colapsa. Es el método que más información provee, es el método más largo, porque nos dice cómo es el comportamiento desde cero hasta la carga última, hasta la carga final. Y eso es fundamental. En las pruebas de laboratorio aplicamos esto de manera experimental, pero también lo podemos hacer de forma analítica. Los dos métodos siguientes, el método de equilibrio y el método de trabajo virtual, solamente se enfocan en el cálculo de la carga de falla. Ambos van a servir para determinar la carga de falla, sin importar qué ocurre entre el principio y el final. Es decir, el método de equilibrio y el método
cinemático nos van a dar solamente este punto, el punto de la carga de falla. Si lo que nos interesa es conocer cuál es la capacidad de falla de una estructura, sin importarnos qué sucede antes de ella, podemos utilizar cualquiera de esos dos métodos. Pero si yo quiero saber el comportamiento completo, de principio a fin, saber cómo es el historial del desempeño de un elemento, de inicio a fin, tengo que aplicar el método de paso a paso. ¿Qué hace el método de equilibrio o método estático? Se propone como solución un estado estáticamente admisible de equilibrio. ¿Y se aplica este método? Vamos a ver. Vamos a asumir un momento, un diagrama de momento, con esta premisa, que yo no exceda la capacidad en ningún punto, y vamos a obtener, mediante equilibrio, la carga de falla. En el método de trabajo virtual o método cinemático, vamos a obtener la carga de falla mediante la aplicación de un mecanismo de colapso directo. Entonces podemos decir que el método de equilibrio representa una solución del teorema del límite inferior, mientras que el método cinemático va a representar una solución del teorema del límite superior. Ya, no hay más teoría ahí. Hay un ejemplo que lo vamos a ver después. Preguntas hasta aquí. Hasta aquí llevo toda la teoría. Ya yo no tengo más nada teórico que darles. ¿Preguntas? Profesor, el teorema de unicidad, usted mencionó que era como una influencia de los dos teoremas, pero no lo entendí muy bien. Sí. Fíjate, yo puedo aplicar. Observa que aquí hay una palabra clave y que pertenece a ambas soluciones. Aquí hay una asunción y acá también. Eso quiere decir que si tú asumes un mecanismo de falla y yo asumo otro, vamos a obtener dos cargas de falla diferentes, ¿sí o no? Aquí está la carga de falla de Oscar, aquí está la carga de falla de Ramiro. Porque tuvimos asunciones distintas, asumimos mecanismos de falla diferentes. Para cada mecanismo de falla distinto, yo voy a tener una carga de falla distinta. Entonces yo puedo aplicar múltiples veces el teorema del límite superior y para cada una de esas asunciones voy a obtener una carga de falla distinta. Vamos a suponer que yo asumo 3, 4, 5 mecanismos distintos y voy a calcular por la carga de falla y voy viendo que en la primera asunción obtuvo una carga de falla por aquí, en la segunda tuvo por acá, en la tercera por aquí, en la cuarta tuvo por aquí. La menor de todas ellas yo debo pensar que es la carga de falla real, ¿sí o no? Entonces, si a esa carga, con ese mecanismo que produce el menor valor, yo le hago una verificación del teorema del límite inferior y no excedo de la capacidad plástica en ningún punto, esa es mi carga real de conocimiento, porque en ese punto habrán convergido tanto la solución del teorema del límite superior como la del inferior. Entonces ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Y lo vamos a ver en detalle con los ejemplos que vamos a aplicar. Pero si se basa en asunciones, entonces ¿cómo sé que la menor es la que haciendo la... Con esta verificación. Si en la verificación obtienes que el momento en algún punto es mayor que la capacidad plástica, ese no es el mecanismo de falla real. Es otro que no has planteado. Esta palabra no le gusta mucho a la gente. Porque tú puedes asumir una cosa, tú puedes asumir otra y tú puedes asumir otra. Asuman bien. ¿Cómo sé cómo debo asumirlo? ¿Qué cree que yo le voy a decir como respuesta? ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias.
muchas más veces que esa. Profesor, yo también doy otras materias. Sí. No hay tiempo, fabrica el tiempo. Nunca hay tiempo. Si usted espera el tiempo ideal para hacer algo, eso no va a llegar. ¿Sí o no? Eso no va a llegar. Voy a esperar cuando haya tiempo. Se va a quedar esperando eternamente. Porque siempre hay algo, siempre hay ocupaciones, siempre hay otro, siempre hay otra materia, siempre viene otro profesor, siempre me dejan tareas, siempre pasan imprevistos, siempre. Fabrica el tiempo. El tiempo está ahí. Las 24 horas son las mismas para usted, para mí, para todos. Use las mismas. Haga una sumatoria del tiempo que usted pierde en redes sociales y ahí está el tiempo. ¿Sí o no? Oiga, sea sincero consigo mismo. Usted se sienta a estudiar y en el momento que usted mira para ver, ahí hay 2 segundos perdidos. ¿Sí o no? Y si se ríe, ¿sabe por qué es verdad? Usted puede pensar que es poquito, pero esa sumatoria de esos poquitos hace un montón de tiempo al final. Yo no sé cuál es la distracción suya. Pero si usted no se enfoca, no va a resultar. Entonces, toneladas de práctica. No hay secretos, realmente no hay secretos. Se lo puede decir Stalin que está a punto de graduarse. No hay secretos. Es aplicarse. Cuando yo digo aplíquese, es que sea primero serio consigo mismo y tome las riendas de sus estudios. Porque usted no tiene las riendas de sus estudios agarradas. Alguien más las tiene. Y esa otra persona está haciendo con usted lo que le da la gana ahora mismo. Porque usted no está en control. Y lo que le lancen usted no lo va a poder batir. ¿Ah? Si usted está bien entrenado, usted se para en la caja de bateo, como venga el pitcher, usted le va a bater. ¿Sí o no? Si él trae un repertorio de lanzamiento que usted no sabe por dónde va a venir, usted está ponchado antes de pararse. Desde que está sentado en el lado, usted ya está ponchado. Y mentalmente también está ponchado. Usted vio los 2 primeros lanzamientos que vio el bateador que estaba antes de usted y dice: yo no lo veo. Y usted llegó aquí derrotado el sábado. ¿Sí o no? Bueno, tiene oportunidad porque este no es el único examen, afortunadamente. Y otro par por ahí. Aplíquese. Vamos entonces a aprender a hacer esto bien. ¿Cómo asumo inteligentemente? Porque aquí hay que ser inteligente a la hora de hacer buenas asunciones. Bien. Si usted asume disparatadamente, usted no va a llegar a obtener la carga real de colapso. Así de sencillo. Porque estamos partiendo de premisas asumidas. Pero vamos a enseñarle a hacerlo bien. Presta atención. Vamos a aplicar el método. Yo creo que ya estamos en principio. Ya veo que ya estamos bien por hoy. Y vamos a apagar todo esto y vamos a concentrarnos en el tablero y grisa, que es como a mí me gusta enseñarle en ingeniería. Vamos a aplicar los 3 métodos. Espero que me alcance el tiempo, si no. A propósito de horas de vuelo, de práctica y de estudio de cosas, el día miércoles ustedes recibieron, ya el día de mañana, va a haber una jornada de actualización en el tema de puentes, intercambiadores y ya lo vio. ¿Ok? Bueno, ahí se van a dar una serie de charlas. Usted tiene que ir allá obligatoriamente. Ya le pasé la información a todos sus profesores
para que le den permiso y que usted pueda ir a la jornada, porque ahí se va a hablar de un tema fundamental que es el diseño de puentes. Miren, para que tengan una idea, el ingeniero Mario Montemayor, que es el último que aparece en la lista de los que van a dar conferencias, trabajó en el diseño y construcción del Puente Centenario. Trabajó en el diseño y construcción del tercer puente sobre el canal, el puente Atlántico que está en Colombia. Y está trabajando en el diseño y construcción del cuarto puente sobre el canal. Ha trabajado, tiene experiencia en el diseño de puentes en Vancouver y otros lugares en el mundo. ¿Usted cree que vale la pena escuchar a ese señor? Va a presentar cómo ha evolucionado el diseño, la tecnología, desde el puente Centenario hasta lo que se está haciendo en nuestros días. ¿Usted cree que vale la pena venir a escuchar lo que él tiene que decir? Él ha estado, de los 4 puentes que hay, que está en diseño y construcción ahora mismo, pero cuando se complete, él va a estar, de esos 4 puentes ahora ha estado en 3. En el puente de las Américas no tuvo porque no habíamos ni nacido ni herido. Él es compañero mío de la promoción. Uno de mis mejores amigos, un profesional excelente. Usted no se puede perder eso. Eso es mejor que cualquier clase que le da a un profesor aquí. Excelente. 100%. Yo no sé usted, yo voy a estar ahí de primero y vamos a pasar lista para que de todas maneras vayan. Y las otras charlas también están buenas. Es que le conviene. Siempre hacemos estas jornadas, los congresos, como complemento a la formación académica suya. Ha notado que la universidad, en la facultad, por lo menos en civil, siempre estamos haciendo estas jornadas esporádicamente de distintos temas para mostrarle un poco lo que se está haciendo allá afuera, porque eso es fundamental. ¿Ok? No todo es W² sobre 8. ¿Ok? Ese día tenemos laboratorio en Tocumen. No vayan. ¿Sí? No vayan. Cualquier cosa diga el doctor Ramiro me dijo que no puede. No va. Que era mejor acá. No vayan. Tengan a ver su chat, eso es lo que tienen que hacer. Si nadie va a Tocumen, ¿qué tiene que hacer el profesor de laboratorio? ¿Cómo poner laboratorio? Darlo en otro momento, sí. Es más, invítenos allá, vénganse allá de Tocumen, salgan de allá, vengan a ver esto que es bueno para ustedes también. Ok. Vamos a ver el método de paso a paso. Mira, la gente se complica y la vida realmente es sencilla. Haga lo que usted sabe que tiene que hacer. Y a los 2 nerdos que van para allá, para el laboratorio de Tocumen, usted después lo agarra y le da una pelotera. Porque el doctor Ramiro dijo que no fuera para allá. No pude entender. Y ya. Ese no vuelve para allá más nunca. Bueno. Vamos a tomar una viga doblemente empotrada. Y vamos a partir de la premisa de que conocemos el momento plano. Esto es un dato conocido. Es decir, que sabemos cuál es la capacidad plástica de esta vía. Entonces, el primer paso en el método de paso a paso es aplicar
un análisis estructural elástico. Esa viga, así como está, sabemos que es estáticamente indeterminada. Es decir, que aquí va a haber reacciones. ¿Y cuál es su grado de indeterminación? Hay 2 grados de indeterminación porque tenemos 2 redundantes. Ahora, este problema usted lo puede hacer por el método de la doble integral, lo puede hacer también por el método de área-momento. Resuelve su indeterminación, encuentra sus redundantes, aplica equilibrio y encuentra las reacciones. Vamos a saltarnos todo eso, porque me quiero enfocar en la solución plástica. El diagrama de momento del análisis estructural elástico, ¿cómo se llama? Yo lo he hecho anteriormente, este ejemplo. ¿A qué son iguales los momentos en el empotramiento? Estos momentos son iguales a W, L cuadrado sobre 12. Son los momentos de empotramiento. Cuando resolvemos el sistema indeterminado vamos a llegar a esos valores. Este es nuestro diagrama de momento del análisis estructural elástico. Y aquí, positivo, vamos a tener un momento igual a L cuadrado sobre 24. Si observamos, en total, ¿cuánto tenemos aquí de momento? Si yo sumo un 24 abajo y un 12, ¿eso es cuánto? ¿Cuánto? W cuadrado sobre 8. ¿Tienes esta calculadora para esto? Con razón. Vamos a ver un poquito. Un poquito más claro. Ahí está. W cuadrado sobre 8, que es exactamente el momento de viga simplemente apoyada. ¿Le suena eso, verdad? ¿Sí? Si esta viga estuviera simplemente apoyada aquí, el diagrama de momento sería W cuadrado sobre 8. Entonces, note lo que está ocurriendo. El grado de restricción que hay aquí es tal que si lo llevamos a un punto de restricción total, el W cuadrado sobre 8 se transmite o se distribuye en una proporción de 2 a 1. El doble para los apoyos o para los momentos negativos y la mitad de eso para los momentos positivos. ¿Sí? Una proporción de 2 a 1. Pero si yo sumo los momentos positivos y los negativos, llego a igual el W cuadrado sobre 8, y eso es clave en el método de paso a paso. Bien, ¿eso qué significa? Que ¿cuál es el punto? ¿Cuáles son los puntos donde estamos recibiendo más momentos? Los puntos donde hay más rigidez, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué puntos van a alcanzar la capacidad plástica primero? Donde tengo los mayores momentos, ¿sí o no? De manera que si aquí estos momentos máximos lo igualamos a la capacidad plástica, porque son los primeros puntos donde se van a formar las articulaciones plásticas, yo puedo despejar de allí cuál sería la carga que produce la primera formación de articulaciones plásticas.
¿Sí o no? Pero como esto es conocido, yo puedo saber cuánto es la carga, si conozco la luz, por supuesto, cuánto es la carga que produce la primera formación de articulaciones plásticas. Eso quiere decir que cuando se alcanza aquí el momento plástico, se van a formar nuestras primeras articulaciones plásticas. Y al igual que una articulación, solo que estas son plásticas, al igual que una articulación real, una vez se alcanza la articulación plástica, ya yo no puedo transmitir más momento por allí, porque hemos llegado a la capacidad. Ahora bien, si yo tomara esa carga de 12 MP sobre L cuadrado y lo reemplazo aquí, voy a encontrar, al reemplazar eso, voy a encontrar, ahí se cancelan las L cuadrados y el 12 con el 24 se simplifican. Voy a encontrar que cuando los apoyos alcanzan la capacidad plástica, en el centro, ¿cuánto he consumido? La mitad de la capacidad, ¿sí o no? Eso quiere decir que cuando llegamos a esta carga, se plastifican los extremos y la viga todavía está a la mitad de la capacidad en el medio. ¿Se comprende eso? ¿Todavía sigue teniendo capacidad? Claro que sí. Porque aunque se hayan formado articulaciones plásticas, yo le puedo seguir aplicando carga a esto, ¿no? Así que en el siguiente paso, nosotros vamos a tomar nuestra viga y vamos a aplicarle un incremento de carga, pero esta vez considerando que ahora la viga se encuentra con articulaciones. Y vamos a incrementar la carga. Voy a llamarle a esto un delta W, un incremento de W, un adicional. Esta condición de viga con articulaciones plásticas es exactamente igual a que si yo tuviera, pues equivalente a tener una viga simplemente apoyada, porque articulación es articulación. Es lo mismo. Una articulación real y una articulación plástica en comportamiento son iguales. Yo no puedo transmitir momentos por ahí. Hago mi análisis estructural elástico nuevamente. ¿Y qué diagrama de momento voy a obtener aquí? Este valor, ¿a cuánto equivale? W cuadrado sobre 8, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto dijimos que le quedaba de capacidad a la viga en el centro? Si ya he consumido un medio de MP, ahí ya le quedan ¿cuánto? La otra mitad, ¿verdad? Lo igualo a la capacidad restante o a la capacidad remanente. Lo que queda. Usted puede pensar en esto como si fuera una cuenta de banco que tiene 3 personas. 1, 2 y 3 aquí en el medio. 1, 2 y 3 aquí en el medio. 1, 2 y 3 tienen la misma cantidad de dinero. En la primera salida, 1 y 2 se gastan el 100% del presupuesto. 3 se gasta la mitad. ¿Bien? Decide salir de nuevo. 1 y 2 pueden gastar algo. Ya ve cómo va entendiendo, ¿no? ¿Quién puede gastar? 3 porque todavía tiene la mitad del presupuesto.
Él es el responsable de lo que se gaste en esa segunda salida, ¿sí o no? No, las estructuras son iguales. Ahora, para saber cuánto más podemos gastar, cuánto más podemos recibir de carga, igualo el momento a la capacidad remanente. Despeje ahí cuánto sería el incremento de carga que podemos aplicar. ¿Cuánto es ese delta W? ¿Cuánto? 4 Por lo tanto, la carga última, o carga de falla, va a ser la suma de la carga en el primer estado de carga, más el incremento adicional, lo cual produce una carga última de, en este caso, 12, 4, 16, ¿verdad? 16 MP entre de cuadrado. Esto sería un problema de análisis. En un problema de análisis yo conozco la capacidad y determino cuánta carga máxima puedo aplicar. Eso es un problema de análisis. Pero también podría ser un problema de diseño, porque yo podría decir, bueno, ¿cuál sería el momento de diseño a partir de una carga última aplicada? Sería W cuadrado sobre 16. El inverso, ¿no? Esto sería una situación de diseño. ¿Para qué capacidad yo debo diseñar si tengo una carga aplicada? W cuadrado sobre 16. Entonces, ya aquí lo que ha sucedido es que en nuestro punto 3 se forma nuestra tercera articulación. Acá mejor. Los puntos 1, 2 y 3 hemos alcanzado la capacidad plástica, es decir, que hemos llegado al valor del momento plástico. W cuadrado sobre 16. Y el diagrama de momento correspondiente sería, vamos a hacerlo aquí, el diagrama de momento del análisis plástico, análisis estructural plástico, nos produce un diagrama de momento que va a tener el mismo valor WL cuadrado sobre 16 positivo y negativo. Positivos y negativos. Y usted se debe estar dando cuenta que si yo sumo los momentos positivos y negativos, en este caso, W cuadrado sobre 16 más W cuadrado sobre 16, va a producir un valor aquí de ¿cuánto? W cuadrado sobre 8, que es exactamente esto que está acá. Por estática, la estática siempre tiene que cumplirse. Entonces, si observamos, de la solución del análisis estructural elástico, yo tengo contenido también esta misma parábola, solamente que este eje está puesto en otra posición en el análisis estructural plástico. ¿Lo ven? Si yo corriera este eje hacia abajo, ¿lo ven? Y resto los momentos negativos y aumentando en la misma medida los momentos positivos, tengo la solución del análisis plástico. Porque en el análisis plástico este valor es W cuadrado sobre 16, que es menor que W cuadrado sobre
12. ¿Sí o no? Y acá también tengo WL cuadrado sobre 16, que es mayor que el WL cuadrado sobre 24. Lo que está ocurriendo aquí con esta nueva posición del eje, y si usted no aprende otra cosa en este curso, pero aprende esto, ya yo me voy a sentir bien. Un poco bien. Que usted aprenda todo, que lo aprenda mejor que yo. ¿Usted cree que puedo hacer eso? Allá piensan que no. Yo quiero que usted esto se lo aprende mejor que yo, porque eso es lo que produce avance de las sociedades. La generación que no supera la generación que está, produce retraso en la sociedad. Si usted quiere una sociedad que avance, usted tiene que superar a sus manos, usted tiene que superar a sus padres. Usted está obligado a aprenderse esto mejor que yo. Si usted cree que lo puede lograr, lo puede lograr. Si piensa que no, también está en lo correcto. Lo que usted piensa es lo correcto. Lo que está ocurriendo aquí se le conoce como redistribución de momentos. Y es lo más importante de la clase del día de hoy. Las estructuras dúctiles son capaces de redistribuir los momentos de tal manera que si comenzamos a aplicarle carga y yo llego a la capacidad en los extremos, es decir, que aquí se forman mis momentos plásticos, pero hacia el centro la viga está holgada, si sigo aplicando carga, voy a comenzar a redistribuir ese exceso de carga hacia puntos que están todavía holgados. ¿Ok? Esa redistribución matemáticamente está representada por esta nueva posición del eje que divide los momentos positivos y negativos. Entonces, eso es fundamental en el diseño estructural porque, como vamos a ver más adelante, sobre todo en los cursos de diseño, en los puntos de momento negativo de las vigas, que son los que están pegados a las columnas, los soportes, aquí esto está representado por un empotramiento que pueden ser columnas, yo puedo tener momentos elevados. Y si tengo momentos elevados, ahí voy a tener que colocar más acero de refuerzo que hacia el punto central, ¿sí o no? Porque ahí tengo más demanda. Entonces, si ahí hay congestión de acero y por aquí vienen unos bajantes pluviales y construcción, tengo que poner un poco de cosas allí, podría tener una concentración de refuerzos y otros elementos ahí en una zona donde quizás el concreto no pueda penetrar bien. Un diseñador tiene que pensar como constructor. ¿Cómo se va a construir lo que usted está diseñando? El mejor diseñador piensa como constructor y el mejor constructor piensa como diseñador. Entonces yo puedo aplicar redistribución de momentos, bajarle a los momentos negativos aumentando los positivos. Porque quizá por aquí en el centro yo no necesite bajar tuberías ni nada. Entonces yo puedo disminuir proporcionalmente los momentos negativos aumentando los positivos y tener una mejor distribución del acero de refuerzo y un diseño más construible, o construible de una manera más práctica. Entonces ya van viendo en qué utilizamos estas cosas. Nada de lo que nosotros hacemos aquí es abstracto. Parece, pero todo esto es práctico. Preguntas del método de paso a paso. Para terminar, yo podría completar mi análisis. Sabemos que esto se va a deformar así. Entonces yo podría hacer un gráfico de carga versus deformación, que en este caso luciría de esta manera. Carga versus deformación. No me he metido todavía con las deformaciones, no las he calculado, pero podría calcularlas por los métodos que ya ustedes saben. Inicialmente vamos a tener un comportamiento lineal hasta que alcanzamos el valor de 12 MP entre L cuadrado
a partir de ahí la viga pierde rigidez, porque esta viga ahora es menos rígida que la que tenía originalmente. Miren, aquí tengo una condición como si estuviera articulada y acá importante. La viga pierde rigidez, esta pendiente cae. Se produce un incremento en las cargas, 4 MP entre L cuadrado, y alcanzamos entonces la carga última. Y 16 MP entre L cuadrado. Nosotros podríamos encontrar cuáles son estas deformaciones, lo vamos a hacer posteriormente. La deformación última, y aquí tendríamos un incremento en la deformación. Un ejemplo numérico lo vamos a ver. Entonces aquí hemos hecho nuestro ensayo teórico de capacidad de carga desde cero hasta que falla. Esta sería nuestra carga de colapso. Preguntas. Vamos a aplicar el método de equilibrio. Creo que me da chance de por lo menos hoy explicar el método de equilibrio. En la próxima clase veríamos trabajo virtual. Pues una pregunta. Sí. En la parte de redistribución de momentos, ella, o sea, ocurre cuando la carga de toda la viga es máxima. Cuando primero las articulaciones, entonces la viga se llena de su carga máxima, entonces ahí es donde ocurre la redistribución de momentos. Cuando alcanzo la capacidad en los puntos de mayor demanda, que son los extremos, ahí se forman articulaciones plásticas. Ajá. Entonces, Yo puedo seguir aplicando carga, ajá. pero ya esos puntos que se articularon no pueden recibir más momento. Ocurre lo mismo en una red de tubería, cuando ustedes vean hidráulica. Cuando en una red de tubería van a haber zonas dentro de la malla donde los tubos van a llegar a su capacidad antes que otros. Si sigue aumentando el caudal de ingreso, ya por ahí no puede circular más. Es como una vía, como una red de carreteras. Es que la ingeniería es la misma. Usted tiene una red de carreteras y usted comienza a inyectarle tráfico, que es carga. Comienza a meter carros desde las 4 de la mañana comienza a salir gente. Van a haber vías que van a colapsar primero que otras, ¿cierto? Y la gente que quiera meterse por ahí no va a poder, ¿sí o no? ¿Qué comienza a hacer la gente? ¿Buscar qué? Otras vías. Eso es redistribución de tráfico, de caudal, de carga. Entonces, yo le puedo seguir aplicando carga al sistema, pero ya no voy a poder transmitir carga por los puntos que se articularon. Tengo que redistribuir eso a otro lado. Yo no puedo pasar más caudal por los tubos que ya están llenos de agua, ni puedo meter más carros donde la vía ya está colapsada. Es obvio, ¿no? Acá sucede lo mismo. La ingeniería es igual. Aquí lo que es carga ya es caudal y lo otro es tráfico. Pero todo eso es acciones. En la eléctrica pasa lo mismo. En la mecánica pasa lo mismo. Hasta en sistemas pasa lo mismo. Veamos el método de equilibrio. Lo que nos interesa es conocer la carga de falla. Este método nos va a llevar directamente a la carga de colapso. Y vamos a ver lo sencillo que es. Es sencillo. ¿Cuántas veces yo digo esa palabra? Pero usted quiere creer que es tú. Es sencillo. Fíjense que todo es sencillo, ¿verdad? Gané 40, pensé que era sencillo, gané 28. Aplíquese, pero tenga mentalidad positiva. Lo que usted crea siempre es lo correcto. Crea que puede y podrá. Bien, en el método de equilibrio lo primero que nosotros hacemos es
Primero, considerar que la viga se encuentra simplemente apoyada. Si la viga está simplemente apoyada, ¿cómo sería el diagrama de momento? Ya todos lo sabemos. Si estos fueran apoyos simples, yo tendría un diagrama de momento que aquí sería igual a W al cuadrado sobre 8, ¿verdad? Ahora vamos a asumir un diagrama de momento que sea cónsono con que los momentos no deben exceder. Pueden llegar a ser iguales, pero no deben exceder la capacidad plástica. Y que sean cónsonos también con las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Las condiciones de borde me dicen que aquí yo debo tener momento, ¿sí o no? Porque eso está empotrado. ¿Verdad? Si esos dos puntos están empotrados, entonces yo aquí voy a tener un momento. ¿Verdad? Y que yo voy a tener un momento también en esta zona, positivo, ¿no? ¿Por qué sé que esa dirección de los momentos es así? Porque yo sé cómo se deforma la viga. Nuevamente, piensa en deformaciones y usted tendrá el 80% del negocio en sus manos. Así es como se deforma la viga. Entonces yo voy a tener restricción a la flexión en el centro y tengo momentos positivos. Restricción a los momentos en los extremos y tengo momentos positivos en el centro. Entonces, ¿qué diagrama de momento yo puedo asumir partiendo de esta base? Cualquiera que sea menor o igual que MP. ¿Qué sería lo más fácil? Entre 0 y MP hay 1.000.000 de puntos, ¿sí o no? ¿Ah? Bueno, asuma lo más sencillo, que los momentos son iguales al momento plano. Vamos a considerar que aquí yo tengo momentos plásticos, eso es una buena asunción. Y que en el medio también voy a tener un momento plástico. Lo rojo es mi diagrama de momento asumido. Esto es MP también. Sume esos dos ordenados. ¿Cuánto es el momento plástico? ¿Cuánto es allá? ¿Cuánto es la carga de falla? No por magia, sino porque es el mismo problema. Claro, como el método calcula la carga última, vamos a ponerle el subíndice de carga última por aquí. Vale. Y ya, ese es el método. Ya. Por eso dije, eso cabe aquí. Hubiera cabido allá también. Y ahí tengo automáticamente mi diagrama de momentos. Ahí está. Estos son momentos plásticos. WL cuadrado sobre 16. Los negativos. WL cuadrado sobre 16. Los positivos. Ya. Ya, eso es todo. Es una de las cosas más sencillas que hay. ¿Preguntas? Si ahorita nosotros estamos asumiendo que el momento es igual al momento plástico, ¿qué diferencia entonces hay con el teorema del límite superior? Lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver la clase del vuelo. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces asumir ahora un mecanismo de falla y encontrar mediante la aplicación de trabajo virtual la carga de falla correspondiente? Eso lo vamos a ver. Pero por ahora
Fíjense lo que hemos hecho, simplemente. Número uno, asumir que la viga está simplemente apoyada. Número dos, asumir un diagrama de momento que sea consecuente con la condición de borde y con la deformada de la estructura. Preguntas. Y aquí está el método de equilibrio explicado. Fíjense cómo de manera directa nosotros podemos llegar a el valor de la carga del fallo sin tener que hacer todo esto. Es decir, que el método de equilibrio es un método útil para cuando lo que nos interesa es la capacidad máxima de una estructura. Si yo necesito el historial o necesito saber, bueno, cuál es la carga máxima que puedo aplicar sin que la viga se vuelva inelástica o antes de que se formen las articulaciones plásticas, ahí sí tendría que hacer uso del método de paso a paso. Una consulta. Se le llama equilibrio porque se igualan los momentos positivos a los negativos. Se le llama equilibrio porque nosotros estamos partiendo del diagrama de momento del equilibrio que se produce si la viga estuviera simplemente apoyada. Y recuerde que el diagrama de momento, que es lo que se asume aquí, el diagrama de momento tiene que ser un diagrama de momento que cumpla con equilibrio, por eso se llama método de equilibrio. Siempre tenemos que cumplir con equilibrio. Entonces, en resumen, ya vimos el método de paso a paso, el método de equilibrio, y en la clase de jueves vamos a ver el método cinemático. El método cinemático necesita que usted domine bien la geometría. Pero es una geometría sencilla, ¿no? Son triángulos. Triángulos. Trigonometría. Sí. El método de equilibrio, entonces, textualmente solamente es el momento máximo dividido entre dos. Bueno, recuerden lo que hicimos para plantear nuestro diagrama de momento asumido. Yo primero dibujé la deformada y veo dónde tengo flexiones positivas y negativas. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que yo debo asumir un diagrama de momento que en ningún punto exceda la capacidad plástica. Yo puedo haber asumido otra cosa ahí. Yo puedo haber asumido aquí que esto es MP medio y que esto es 2 MP, lo que tú quieras. Perdón, que esto es MP medio y que este de repente es 3/4 de MP, siempre que sean menores o iguales, ¿no? Yo puedo haber hecho eso y voy a tener otra respuesta. Sí, porque tú puedes aquí asumir infinitos valores que cumplan con esto, ¿sí o no? Yo puedo asumir 10% de MP, 20% de MP, 30% de MP, 99% de MP. Y estoy satisfaciendo esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo más fácil realmente, si yo voy a asumir algo, asume que sean iguales, ¿no? La igualdad es más sencilla que la desigualdad. Y no sería asumir lo mismo que el cinemático. Porque vamos a que coincidan. Ok, ya te está cayendo el 20, como dicen los mexicanos, ¿no? Te estás dando cuenta, ¿no? En la solución real, donde convergen teorema de límite superior e inferior, vamos a tener esto. Bien. Ok. Entonces, claro, ¿dónde yo tengo momento? Bueno, fíjate la deformada como es. Yo voy a tener flexión aquí y acá. Esos son los puntos críticos, ¿no? En los extremos y en el medio. Bueno, vamos a asumirlos todos iguales a MP, que es la capacidad de la viga. Y al reemplazar yo eso, yo tengo un momento de MP aquí, MP acá y MP aquí en el medio, suma la coordenada del medio, ya lo tienes. ¿Clarito?
Bueno, hagan 200, 300, 400, 500 casos. ¿Quién ha sido el más grande? Bueno, eso es debatible, ¿no? Pero uno de los más grandes basquetbolistas de toda la historia en la NBA, ¿quién es? ¿Ah? Bueno, yo recuerdo uno que le llamaba Michael Jordan, ¿no? ¿Ah? Y por ahí el símbolo de una zapatilla y unas cosas. Él era, en su época era el mejor, sin duda, ¿no? Cuando le preguntaba cuál era el secreto, él decía no hay secreto. ¿Qué hacía él? Si decían hay práctica a las 4 de la tarde, él llegaba a las 2 de la tarde. Y lo único que hacía era, cuando llegaban sus compañeros ya tenía 2 horas de estar en eso. Si la práctica se extendía hasta las 7 de la noche, él se quedaba hasta las 9 de la noche. El único secreto de Michael era practicar más que los demás. ¿Ya? Ya. ¿Cuántos problemas de esto yo habré hecho en mi vida? Yo no sé. Pero si usted quiere ser mejor que eso, ya sabe lo que tiene que hacer. Hacer más que eso. Si se conforma con menos, no es lo que usted quiere. Nadie se puede meter con eso. Pero si queremos que la sociedad avance, usted tiene que superar lo que ya está. Si no, la sociedad va en retroceso. Como realmente va, ¿no? Usted sabe. Usted ya se dio cuenta de eso, ¿no? Y si eso no se revierte, en algún punto vamos a tocar fondo. Yo tengo amigos que dicen, bueno, ojalá toquemos fondo rápido. Porque cuando toca fondo, lo único camino que sigue es subir, ¿no? Si no, entonces sigues. Yo soy de la opinión que todavía no hemos tocado fondo y todavía me falta bastante. Y podremos revertirlo. Yo creo en la juventud, aunque a veces la juventud no. Aunque a veces la juventud no me da elementos como para asumir otra cosa, ¿no? Aplíquense. Preguntas. Entonces mañana nos vemos en el auditorio. Llegue a las 8 de la mañana. El flyer dice 8:30, pero si usted llega a las 8:30 no va a conseguir puesto. Llegue temprano. Y el método cinemático lo vemos en la clase del jueves. Ya cumplimos con la teoría, tenemos un segundo examen anunciado. ¿Yo te saco con el segundo examen? A mí me entregan un 40, yo lo primero que veo es cuándo es la fecha del próximo, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el examen?